En esta última sesión de programación funcional vamos a tratar algunos aspectos avanzados del lenguaje Haskell. En concreto, hablaremos un poquito de polimorfismo, principalmente de polimorfismo restringido, que dejamos pendiente cuando hablamos de la función suma de los elementos de una lista y queríamos hacerla polimórfica y se nos presentaban determinados problemas. Veremos cómo solucionar esos problemas a través del polimorfismo restringido. Veremos tipos definidos por el programador, cómo podemos definir nuestros propios tipos en Haskell. Hablaremos un poquito de ajuste de patrones y acabaremos este módulo de programación funcional con Haskell hablando de definiciones locales. En Haskell tenemos la opción de incluir la declaración de cada una de las funciones que definimos en un módulo. Entonces, cuando incluimos la declaración, estamos particularizando el uso de la función a un tipo concreto de dato, y esto lo va a comprobar el compilador. Sin embargo, una cosa que podemos hacer en el lenguaje Haskell es omitir la declaración de la función. Cuando omitimos la declaración de la función, el compilador trata de aplicar esta función a cualquier tipo de dato compatible con las operaciones que hay incluidas dentro de la definición de la función. De esta forma, lo que consigue el compilador es cierto polimorfismo para esta función. Sin embargo, la función no tiene por qué ser completamente polimórfica. De hecho, la forma de polimorfismo que nosotros hemos visto es utilizando o introduciendo el polimorfismo en la propia declaración de la función. Y esta es la forma aconsejable de hacerlo. Hemos dicho que siempre vamos a incluir la declaración de la función. Entonces, en Haskell podemos definir una función polimórfica incluyendo en su declaración un tipo genérico que desempeña el papel de cualquier tipo compatible con la definición. En concreto, vimos el ejemplo de la longitud de una lista. En la transparencia se puede ver la definición de la función longitud para listas de enteros, para listas de char, y una definición de la función longitud polimórfica. Cuando hacemos la función longitud polimórfica, simplemente lo que indicamos es que el parámetro de entrada es una lista de cualquier cosa, y ese cualquier cosa lo definimos utilizando lo que se denomina una variable de tipo. Simplemente consiste en poner el nombre del tipo en minúsculas. Esto le dice al compilador que eso es un tipo polimórfico, es decir, que ahí puede entrar cualquier tipo válido en el lenguaje Haskell. En concreto, la definición de la función longitud permite recibir una lista de elementos de cualquier tipo y devuelve un entero, que es simplemente la longitud de la lista. ¿Qué ocurre cuando teníamos la función suma? Esta función queríamos hacerla polimórfica, de forma que dada una lista de elementos de tipo A, nos devolviera el resultado de sumar todos los elementos de esta lista. Dado que no sabemos qué tipo de elemento va a contener la lista, los hemos llamado genéricamente A, pues el resultado será a priori de tipo A, de forma que si es una lista de enteros el resultado será un entero, si es una lista de reales el resultado será un número real. El problema que teníamos con la definición de la función suma es que al implementar la llamada recursiva de la función suma, es decir, una suma de una lista en el que tenemos un primer elemento y el resto de la lista, consistió en sumar el primero con la llamada recursiva de la función suma con el resto de la lista. El problema que surgía aquí era que el operador de suma no está definido para cualquier tipo de datos de Haskell, y sin embargo la declaración de la función indica que esta función puede recibir una lista de cualquier tipo válido en Haskell. Tenemos que restringir el tipo de cosas que puede recibir esta función. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos hacer utilizando una de las denominadas clases predefinidas de Haskell. Haskell dispone de un sistema que denominan clases, que no son exactamente clases en el sentido de la programación orientada a objetos, pero que es algo parecido. Entonces, estas clases lo que hacen es agrupar los tipos de datos en una jerarquía. La jerarquía de clases de Haskell es la que aparece en esta imagen. Entonces, en concreto, los números enteros, int e integer, se engloban dentro de una clase que se denomina integral y que tiene ciertas particularidades. ¿Vale? En concreto, este tipo de números son de los que se denominan enumerados y tienen algunas propiedades interesantes. En concreto, la que a nosotros nos importa principalmente es que cualquier número entero y cualquier número real es lo que se denomina genéricamente un número, un elemento de tipo num.
Entonces lo que vamos a hacer es restringir el polimorfismo de la función suma de forma que reciba exclusivamente listas de num. ¿Cómo hacemos eso? Podemos restringir el polimorfismo indicando el tipo que tienen que tener esos elementos que hemos llamado genéricamente A. Esto lo hacemos utilizando esta sintaxis. Con esta sintaxis indicamos que A tiene que ser un tipo num. Si guardo para que me compile el código, desaparece el error. A partir de este momento, suma solo puede ser llamado con una lista de elementos que sean de un tipo que derive de num. En concreto, yo puedo llamar a suma con una lista de enteros y puedo llamar a suma con una lista de reales. Sin embargo, no puedo llamar a suma con una lista de caracteres. Lo que nos dice el compilador es que el tipo de esta lista no se corresponde con num, que es lo que espera la función. En la declaración de la función hemos dicho que el parámetro polimórfico debe ser un tipo derivado de num. Lo que nos está diciendo es que char no es un tipo derivado de num, de forma que no podemos invocar esta función utilizando una lista de char. Entonces esta es la forma de implementar el polimorfismo restringido en Haskell. No vamos a profundizar mucho más aquí, simplemente saber que existe esta jerarquía de clases, que luego la utilizaremos de nuevo cuando definamos tipos definidos por el usuario. Volveremos aquí, porque veremos que tenemos que dar cierta información acerca de los tipos que definimos, para que puedan ser, por ejemplo, pintados por pantalla, para que puedan ser comparados, si queremos que se consideren ordenados de alguna forma. Entonces tendremos que volver a estas clases. Pero desde el punto de vista del polimorfismo, simplemente saber que cuando necesitemos polimorfismo restringido podemos hacer uso de la jerarquía de clases de la que dispone el lenguaje Haskell para restringir los parámetros polimórficos. En este caso solo tenemos un parámetro polimórfico que es A, para restringir el tipo de elementos que puede recibir la función suma en este caso. Lo que vamos a ver a continuación son tipos definidos por el programador. En Haskell podemos utilizar tipos de datos definidos por el usuario, como es habitual en la mayoría de los lenguajes de programación. Los nuevos tipos de datos se construyen a partir de tipos de datos ya predefinidos en Haskell, de forma que definiremos nuevos tipos de datos a partir de los tipos de datos que tenemos en Haskell, como son integer, bool, char o float. La definición de un tipo de datos puede venir dada de dos formas distintas. Si utilizamos type, lo que estamos haciendo no es definir realmente un nuevo tipo, sino renombrar un tipo que ya existe. Esto, por ejemplo, es algo que se puede hacer en Pascal. En Pascal se pueden renombrar los tipos de datos definidos del lenguaje, como por ejemplo integer, dándoles un nuevo nombre. En Haskell podemos hacer algo similar. La otra posibilidad es utilizar la palabra reservada data, en cuyo caso sí que estamos creando un nuevo tipo de dato. Y veremos que necesitamos definir un constructor de datos para este tipo de dato. Como comentado, la declaración type lo único que hace es simplemente un renombramiento de un tipo que ya existe, pero no introduce un nuevo tipo de datos. Entonces, como ejemplo, vamos a ver una función trans.punto que lo que hace es transformar las coordenadas de un punto en dos dimensiones. Entonces, simplemente lo que hace es transponer las coordenadas. Si pensamos desde un punto de vista ajeno a los tipos de datos definidos por el usuario, la declaración de nuestra función trans.punto consistiría simplemente en que esta función recibe una dos tupla formada por dos elementos de tipo integer y devuelve una dos tupla formada por dos elementos de tipo integer. La definición de la función consiste simplemente en que dado dos puntos x e y se devuelve la dos tupla y x, en la que las dos coordenadas se han transpuesto. Lo que vamos a hacer con type es renombrar la dos tupla integer con un identificador que me permita, para la redundancia, identificarla. Entonces, por ejemplo, a este identificador lo vamos a llamar coordenadas. Utilizando sintaxis Haskell, lo que tendríamos que definiríamos el tipo coordenadas con la palabra reservada type, seguirá el nombre del tipo, en este caso coordenadas, el operador igual y la definición del tipo.
La definición del tipo consiste simplemente en la dos-tupla formada por dos elementos de tipo integer. A partir de este momento, en la declaración de la función, yo puedo utilizar el tipo coordenadas como si fuera el tipo dos-tupla de integer-integer. Es decir, son sinónimos, son tipos sinónimos. Entonces la función transpunto, que nos transpone las coordenadas de un punto, quedaría como aparece en la transparencia. Transpunto recibiría un elemento de tipo coordenadas y devolvería un elemento de tipo coordenadas. Transpunto, la definición de transpunto consistiría en que dadas dos coordenadas x e y, el resultado es la dos-tupla y x, en la que las coordenadas se han transpuesto. Entonces, aquí simplemente lo que hemos hecho es renombrar un tipo que ya existía. ¿Qué tipo? El tipo dos-tupla de integer-integer. Es un tipo que ya existe en el lenguaje, que está soportado por el lenguaje, y lo único que he hecho es darle un nombre. Este nombre es más descriptivo que utilizar la dos-tupla per se. ¿De acuerdo? Coordenadas da más información que una dos-tupla de integer-integer. Concretamente, pues bueno, estamos haciendo referencia a algo muy concreto, ¿vale? En este caso unas coordenadas en algún espacio. Este es el enfoque, por ejemplo, que se sigue con el tipo string, ¿de acuerdo? Entonces, desde un punto de vista bastante simplificado, podríamos decir que el punto string, el tipo de dato string no es nada más que renombrar una lista de char. Entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que la definición de string viene a ser algo parecido a esto, donde simplemente se renombra una lista de char como un string, y allí donde se declara una función que recibe una lista de char, se puede llamar a la función con un string, dado que son tipos sinónimos. Aquí estamos llamando de manera diferente a la misma cosa. Por contra, una declaración data realmente lo que hace es crear un nuevo tipo de datos, un tipo de datos que no existía anteriormente. Entonces, supongamos, por ejemplo, la baraja española. En la baraja española tenemos palos y tenemos figuras. Como palos tenemos oros, copas, espadas y bastos. Y como figuras tenemos las figuras desde el as hasta el rey. Entonces podríamos definir dos tipos de datos. Un tipo de dato palo, que represente el palo de una carta, y un tipo de dato figura, que represente la figura de una carta. La forma de hacer esto en Haskell sería utilizando la palabra reservada data, el nombre del tipo, el símbolo igual y lo que se denomina un constructor de datos. Un constructor de datos indica cómo se construyen los elementos de ese tipo. Entonces hay dos maneras de definir constructores de datos, y una es la que aparece en la transparencia, que es enumerando los diferentes valores que puede tomar el tipo. En este caso, palo puede tener 4 valores distintos, que es oros, copas, espados y bastos. Entonces esto es similar a cómo se definen los enumerados, por ejemplo, en Pascal. Las figuras se definen de la misma manera. Tenemos las 10 figuras que aparecen en la transparencia, desde el as hasta el rey. Entonces, los nombres que aparecen a la derecha del igual se pueden utilizar en el ajuste de patrones y se pueden utilizar en la definición de la función. Entonces vamos a considerar, atendiendo a estas definiciones de datos, vamos a considerar dos funciones. Vamos a considerar una función igual palo, que da dos palos, me diga si son iguales. La declaración de la función hará uso del tipo palo. Recibe una dos-tupla formada por dos palos y me devuelve un booleano. De la función igual palo, dado los palos x e y, será simplemente devolver x igual y. Si guardo y el compilador me compila el código, me aparece un error. Este error es similar al error que nos aparecía cuando tratábamos de definir la función suma de manera polimórfica. Lo que nos está diciendo es que no hay una instancia para equpalo, lo que quiere decir que no sabe cómo comparar valores de tipo palo. Esto es así porque no le hemos dicho
cómo se comparan los valores de este tipo de datos. Los valores de este tipo de datos son los valores que nosotros consideramos enumerados, pero eso no se lo hemos dicho al compilador. Entonces, de alguna forma tenemos que decir que este tipo de valores son comparables entre sí y que tienen una ordenación, si es que nos interesa establecer una ordenación. Eso lo podemos hacer añadiendo al tipo de datos la palabra reservada deriving y a continuación, entre paréntesis separados por comas, algunas de las clases que hemos visto anteriormente, que le van a indicar al compilador qué se puede hacer con estos tipos de datos. Entonces, en concreto, teniendo las clases que veíamos antes, ¿qué clase nos interesa a nosotros? Bueno, para poder comparar los valores por igualdad, tenemos que utilizar la clase EQ. Así que tenemos que decir que este tipo de datos deriva de EQ, de forma que los valores de este tipo se pueden comparar entre sí. Entonces, lo que va a permitir el compilador es que estos valores se comparen entre sí, solo se considerarán iguales dos valores si son exactamente el mismo valor. Es decir, oro es igual a oros y es distinto a cualquiera de los demás valores. Otra clase que interesa particularmente es la clase show. Cualquier cosa que derive de show puede ser mostrada por pantalla. ¿Cómo se muestra por pantalla? Utilizando el nombre de la definición. Entonces, cuando se tenga que mostrar por pantalla el valor oros, se imprimirá oros por pantalla. Entonces, interesa también decir que este tipo de datos deriva de show. Si no pusiéramos esto, no podríamos imprimir los valores del tipo palo por pantalla. Si añadimos estas dos clases dentro de nuestra directiva deriving, desaparece el error al guardar. Lo que ocurre es que ahora el compilador sabe cómo comparar dos valores de tipo palo. Si ejecutamos el intérprete, yo puedo llamar a la función igual palo. ¿Cómo llama la función igual palo? ¿Cómo le paso un valor de tipo palo? Bueno, pues lo que utilizo es el nombre que aparece a la derecha de la definición del tipo. Entonces yo puedo comparar oros con copas. Y esto me da falso. Y puedo comparar bastos con bastos. Y esto me da verdadero. Entonces el compilador ha entendido el deriving EQ que le hemos puesto al tipo de datos como cualquier cosa es igual a sí misma y diferente del resto de definiciones. De forma que oro es igual a oros y distinto de todos los demás, copa es igual a copas y distinto de todos los demás, etc. Sin embargo, esto no establece una ordenación en los valores del enumerado, considerando este tipo como algo parecido a los enumerados de Pascal. No se establece ningún tipo de ordenación. Si quisiéramos que además los palos estuvieran ordenados, entonces tendríamos que añadir también la clase ord dentro del deriving. Esto haría que el compilador considerara los valores de este tipo como ordenados. ¿Cuál es la ordenación que considera el compilador? La que aparece en la definición. Oro sería el primer elemento, copas el segundo, espadas el tercero y bastos el cuarto. De forma que copas es mayor que oros y así sucesivamente. Esta es una de las formas que tenemos de definir tipos de datos utilizando la palabra reservada data. Entonces, en este caso lo que estamos dando son los posibles valores del tipo. Sin embargo, hay ocasiones en que yo no puedo enumerar todos los posibles valores del tipo. O, aunque pudiera hacerlo, resultaría muy engorroso. Por ejemplo, consideramos ahora el tipo de datos carta. Yo quiero definir un tipo de datos carta que simplemente consiste, cada carta tiene un palo y una figura. Entonces lo que quiero es definir un tipo de datos carta que me permita representar las cartas de esta manera. No quiero definir un enumerado que contenga todas las 40 posibles cartas de la baraja española. As de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas. No quiero definir un enumerado de esa manera. Yo quiero definir un tipo de datos carta que simplemente esté compuesto por una figura y un palo. ¿Cómo hago esto? Pues con la instrucción, con la palabra reservada data, lo que hago es que me defino un tipo de datos carta y lo que pongo a la derecha del igual es un constructor de datos. Tengo que darle un nombre a este constructor de datos que luego lo utilizaremos en el ajuste de patrones para construir valores de este tipo de datos y también en la aplicación de las funciones. Entonces utilizo el nombre del constructor de datos, en este caso es carta, y a continuación los elementos que yo necesito
para construir una carta. En este caso una figura y un palo, los tipos de los elementos. Entonces en este caso hemos hecho uso del constructor de datos carta, el tipo de datos se llama igual que el constructor de datos, en este caso, y lo que hemos indicado es que este constructor de datos recibe dos valores de tipo figura y palo respectivamente. Entonces este tipo de definiciones de datos son muy parecidos a lo que sería el tipo registro en Pascal. Una vez que tenemos definidos los tipos, podemos introducirlos en la declaración y la definición de funciones de Haskell. Entonces, por ejemplo, consideremos la opción dame palo, que dado una carta te devuelve el palo de la misma. Vamos a implementar esta función. Tengo que añadir aquí la definición de figura. Y toca añadir la definición de carta. Una carta es constructor de datos carta que recibe una figura y un palo. Entonces cualquier elemento de tipo carta se construye a partir de una figura y un palo. ¿Cómo sería la función dame palo, que dado una carta te devuelve el palo? ¿Cómo sería la declaración de esta función? En la declaración de la función yo utilizo los tipos de datos que he declarado previamente. Entonces, la función dame palo recibe una carta, por lo tanto, como el tipo del parámetro de entrada es carta, que es el nombre del tipo, y que devuelve. Devuelve un elemento de tipo palo. Hasta aquí la declaración de la función. ¿Cuál sería la definición de esta función? ¿Cómo indico yo lo que esta función recibe? Pues voy a utilizar el ajuste de patrones como hacía con las listas. Yo cuando definía funciones que trabajaban sobre listas, y los argumentos de entrada eran de tipo lista, utilizaba los constructores de datos de lista en el ajuste de patrones. Aquí voy a utilizar los constructores de datos de carta. En este caso solo hay un constructor de datos que se llama carta. Este constructor de datos recibe dos elementos, el primero de tipo figura y el segundo de tipo palo, f o figura y palo. Entonces, a la hora de definir la función dame palo, utilizo el constructor de datos del tipo carta, igual que hacía con las listas. ¿Qué es lo que tengo que devolver? Pues si yo recibo una carta que está compuesta por una figura y un palo, y el nombre figura hace referencia a la figura de la carta, y el nombre palo hace referencia al palo de la carta, al palo con el que se ha creado la carta, yo simplemente tengo que devolver el palo de la carta. ¿Cómo aplicamos esta función? Dame palo. La llamada a esta función la realizaremos utilizando de nuevo el constructor de datos. Entonces, ¿cómo llama la función dame palo, por ejemplo, para el 3 de espadas? Pues utiliza el constructor de datos carta, la figura es 3 y el palo es espadas. 3 es un valor de tipo figura, espadas es un valor de tipo palo. La función dame palo de carta de 3 de espadas me devuelve espadas. Fijaros que aquí estamos en el caso que hablábamos anteriormente de imprimir por pantalla un elemento de tipo palo. Esto lo hemos podido hacer porque palo deriva show. Si eliminamos esta parte de la declaración del tipo palo, no nos permitiría imprimir este valor por pantalla y nos daría un error a la hora de hacerlo. Algunos ejemplos adicionales, bueno, pues por ejemplo podríamos considerar el tipo de datos día de la semana, donde un día de la semana es los días del lunes al domingo. Estos días se pueden comparar por igualdad, se consideran ordenados, se consideran tipos enumerados
y se pueden imprimir por pantalla. La clase enum proporciona algunas cosas útiles como transformar entre un string y el tipo enumerado correspondiente. Podríamos considerar las funciones es laborable y no es laborable, que dado un día de la semana nos devuelve un valor booleano y nos dice si el día es laborable o no respectivamente. Para ello, simplemente en la declaración del tipo introducimos el tipo definido por el usuario, en este caso día de la semana, y en la definición podemos comparar el argumento de entrada con los valores del tipo día-semana. Los valores del tipo día-semana son los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, en el caso de la función es laborable, dado un día, simplemente puedo comparar este día con los valores sábado y domingo. Si el día no es sábado ni domingo, entonces se considera laborable. Puedo comparar por desigualdad y en la función no es laborable, puedo comparar por igualdad. Entonces, en este caso, comparo un argumento del cual no sé cuál es su valor a priori con uno de los posibles valores del tipo. Vamos a considerar un ejemplo adicional en el cual definimos un tipo de dato polígono. Y definimos un tipo de dato polígono como tres diferentes tipos de polígonos: un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Lo que vamos a hacer con los polígonos es calcular su área. Entonces nos interesa construir los valores de tipo triángulo, rectángulo o cuadrado con la información necesaria para calcular su área. Entonces esto lo hacemos definiendo el tipo de dato polígono utilizando tres constructores de datos diferentes: un constructor de datos para triángulos, un constructor de datos para cuadrados y un constructor de datos para rectángulos. Todos estos valores construidos utilizando el constructor de datos triángulo, valores construidos utilizando el constructor de datos cuadrado y valores construidos utilizando el constructor de datos rectángulo, todos ellos son valores de tipo polígono. Lo que pasa es que vamos a ver que voy a poder utilizar los diferentes constructores de datos para dar definiciones distintas de mi función. Nuevamente, al igual que hacíamos cuando definíamos funciones que trabajaban sobre listas de manera recursiva. Generalmente teníamos un caso base que en muchas ocasiones era simplemente la lista vacía y utilizábamos el constructor de datos de lista vacía. Y en el caso recursivo habitualmente era una lista que al menos contenía un elemento y utilizábamos el constructor de datos dos puntos para las listas. Aquí vamos a hacer lo mismo. Dado el tipo de dato polígono definido de esta manera, lo que se pide es definir la función área que, dado un elemento de tipo polígono, me devuelve su área. Lo que hay que tener aquí en cuenta es que yo tengo tres maneras diferentes de construir valores de tipo polígono: triángulos, cuadrados y rectángulos, y que cada uno de ellos requiere un cálculo diferente del área del mismo. Entonces, la función área, la declaración de la misma simplemente recibe un elemento de tipo polígono y devuelve un float. Lo que interesa principalmente es la definición de esta función área, porque aquí tengo que hacer uso de los tres constructores de datos. Entonces, el área de un triángulo consiste simplemente, la función área consiste simplemente en tres definiciones diferentes para cada uno de los constructores de datos. El área de un triángulo, dada su base y su altura, es simplemente un medio de la base por la altura. El área de un cuadrado, dado el lado del cuadrado, es simplemente lado por lado. Y el área de un rectángulo, dada su base y su altura, es la base por la altura. En estos tres casos hemos utilizado el constructor de datos correspondiente. En el caso de un triángulo, el constructor de datos se llama triángulo y recibe dos valores de tipo float. En el caso del cuadrado, el constructor de datos se llama cuadrado y recibe un único valor de tipo float. Y en el caso de un rectángulo, el constructor de datos se llama rectángulo y recibe dos valores de tipo float. La definición del área para cada uno de este tipo de figuras es diferente. Yo utilizo el ajuste de patrones para dar diferentes definiciones en función del tipo de figura. Posteriormente yo puedo aplicar la función área, como aparece en la transparencia, utilizando el constructor de datos correspondiente, de forma que el área de un triángulo cuya base es 7 y cuya altura es 4 es 14.0. Bueno, algunas consideraciones adicionales acerca del ajuste de patrones. Hemos estado utilizando ajuste de patrones desde que empezamos a trabajar con las listas de manera intensiva. Entonces, el uso de patrones, simplemente recordar que es una técnica muy habitual
en programación funcional y que podemos utilizar tanto constantes, como por ejemplo en la definición de la función factorial, podríamos establecer el caso base del factorial como utilizando el patrón 0, de forma que factorial de 0 es igual a 1, por ejemplo. En este caso estamos utilizando un patrón que es una constante, la constante 0, o podemos utilizar patrones que de alguna manera son, entre comillas, variables, no en el sentido de que sean variables al estilo de la programación imperativa, sino que pueden tener valores diferentes a la hora de ser llamados. El traductor o el intérprete se encarga de ajustar estos valores a las diferentes partes del patrón. A veces sucede que determinadas partes de un patrón no son necesarias, no es necesario nombrarlas. Por ejemplo, supongamos la función is0 o es 0, que dado un entero nos devuelve un booleano y lo que nos dice si es entero es el valor 0. Esta función es un poco tonta, pero sirve para ejemplificar el uso del wildcard-bajo. La definición de esta función sería que es 0 de 0 es igual a verdadero y es 0 de cualquier otro valor es igual a falso. Entonces en este caso la parte del argumento en la segunda definición de la función es 0 es indiferente. Le podemos dar un nombre, pero en cualquier caso ese nombre no se utiliza en la parte derecha. Por lo tanto no es necesario para calcular el valor devuelto por esta función. Podemos obviar el darle un nombre simplemente utilizando el guión bajo. Bueno, esto es una característica que es habitual en este tipo de lenguajes. Como comentábamos, el ajuste de patrón es una técnica que también hemos estado utilizando de manera intensiva a la hora de trabajar con listas, continuamente. La última parte de esta última sesión de programación funcional es lo que se denominan las definiciones locales. Supongamos la siguiente definición de función en Haskell, la función raíces, que dados los parámetros de una ecuación de segundo grado, me devuelve sus dos raíces. Entonces la función raíces, definida como aparece en la transparencia, tiene dos subexpresiones que aparecen dos veces. ¿Vale? La subexpresión que consiste en calcular esta raíz cuadrada y la subexpresión 2 por a. Estas dos subexpresiones aparecen dos veces. La subexpresión que consiste en calcular la raíz cuadrada aparece en estos dos sitios y la expresión 2 por a en estos dos sitios. La función raíz es simplemente, dados los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado, me devuelve las dos raíces de esta ecuación, definidas de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las subexpresiones se repiten, yo puedo tener una serie de problemas. El más habitual es simplemente que aparezcan errores. Cuando empieza a aparecer código duplicado, pues a veces ese código difiere. Debería ser igual, pero al escribirlo uno se equivoca y simplemente el código difiere uno del otro. Debería ser exactamente la misma subexpresión. Y sin embargo, pues por errores de tipografía, uno se equivoca y no es exactamente lo mismo. Entonces este tipo de problemas se pueden solucionar mediante lo que se denominan definiciones locales. Las definiciones locales me van a permitir dar un nombre a determinadas subexpresiones. ¿De acuerdo? Entonces allí donde aparezca la subexpresión yo podré utilizar el nombre que le asigné previamente. Hay dos formas equivalentes de escribir definiciones locales en Haskell, y una mediante la construcción let y otra mediante la construcción where. Entonces la sintaxis de la construcción let es la que aparece en la transparencia. Consiste en la palabra reservada let, seguido de una serie de nombres asociados a cada una de las expresiones. N1 se asocia a la expresión E1, N2 se asocia a la expresión E2, la palabra reservada in y a continuación la expresión donde se van a hacer uso de estos nombres. Entonces, en esta expresión yo puedo hacer uso de N1 y N2 como si fueran respectivamente E1 y E2. En el caso de la construcción o expresión where, se define de la siguiente manera. Aparece en este caso en primer lugar la expresión, a continuación la palabra reservada where y a continuación los diferentes valores. N1 igual a E1, quiere decir que la expresión E1 aparece referenciada como N1 en la expresión original. N2 igual a E2, que quiere decir que la expresión E2 aparece referenciada con el nombre N2 en la expresión original, y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado con el layout en este caso, ¿de acuerdo? De forma que esto siempre tiene que aparecer más indentado que la palabra reservada where en caso de que se parta en varias líneas. ¿Qué ocurre con nuestra función raíces? Bueno, pues en esta transparencia se muestra la definición de la función raíces haciendo uso de
definiciones locales con let y con where. La definición de la función raíz es con let, consiste simplemente en la palabra reservada let, y voy a llamar raíz disk al cálculo de la raíz cuadrada, de forma que defino raíz disk de esta manera. Voy a llamar denom al 2 por a, y esto se va a utilizar en esta expresión. Esta expresión es una dostupla, igual que anteriormente. La función raíces devuelve una dostupla formada por dos enteros, ¿vale? Entonces la expresión es la dostupla formada por las dos raíces. Lo que ocurre es que en el cálculo de las dos raíces yo ahora puedo hacer uso de los nombres raíz disk y denom, y estos nombres realmente hacen referencia a estas subexpresiones. Ahora tengo muchas menos probabilidades de equivocarme al escribir esta expresión. Lo mismo sucede con una definición local de tipo where. En este caso, en primer lugar aparece la expresión con los nombres raíz disk y denom, a continuación la palabra reservada where y la definición de los diferentes nombres, igual que ocurría con una definición local de tipo let. En este caso la diferencia es que la expresión aparece en primer lugar. Hasta aquí lo que ha sido este módulo de programación funcional, donde hemos visto algunas de las características fundamentales de este paradigma. Recordar brevemente algunas de ellas. La principal es la propiedad de la transparencia referencial. No tenemos el concepto de posición de memoria, no tenemos el concepto de variable, por lo tanto no tenemos tampoco el concepto de estado, del estado de un programa. Eso no existe en programación funcional. Entonces la propiedad de la transparencia referencial lo que nos dice básicamente es que una función con los mismos argumentos de entrada siempre produce el mismo resultado. De forma que si yo le aplico los mismos parámetros de entrada, siempre voy a tener el mismo resultado. Esto no es así en los lenguajes imperativos, o no tiene por qué ser así en los lenguajes imperativos, y la mayoría de las veces ocurre que no es así, porque en un programa imperativo habitualmente existe un estado del programa, y los valores devueltos por una función muchas veces dependen del estado del programa en un momento dado. Ese estado va cambiando a lo largo de la ejecución del programa. Esto no ocurre en un programa funcional. En un programa funcional puro, cualquier función ante los mismos argumentos de entrada produce siempre el mismo resultado de salida. Esta propiedad se está demostrando como fundamental a la hora de simplificar determinados paradigmas de programación, como puede ser la programación concurrente. Muchos lenguajes funcionales son también lenguajes concurrentes, y como veremos en la última parte del curso, la programación concurrente presenta un problema fundamental, que es el hecho de compartir estado entre diferentes procesos, como se verá posteriormente. Entonces, la transparencia referencial alivia mucho este problema. Por contra, introduce un problema adicional, y es que es más complejo construir programas desde el punto de vista de la programación funcional y en concreto de la transparencia referencial. Hemos visto también algunas características interesantes de este tipo de lenguajes, como son, por ejemplo, algunos tipos de datos que vienen predefinidos y para los cuales hay una sintaxis concreta y específica, como puede ser el tipo lista, como puede ser el tipo tupla. También el hecho de que las funciones se traten como tipos de primera clase, de forma que se pueden pasar funciones a otras funciones y se pueden devolver funciones como resultados de funciones. Y otra característica también muy particular de este tipo de lenguajes es el uso del ajuste de patrones en la definición de las funciones, de forma que yo puedo definir funciones en base a cómo son, qué aspecto tienen los argumentos de entrada, desde un punto de vista estructural.